Buenos días a todos los presentes. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman si me escuchan y están viendo la pantalla? Listo. Entonces, pues les damos la bienvenida a todos los asistentes a estas sesiones de capacitación sobre la herramienta de ITS Procesos. Les agradecemos toda la atención a esta convocatoria. Les recordamos que van a ser 3 sesiones donde se va a trabajar la herramienta por cada uno de sus menús. Entonces, en la sesión del día de hoy vamos a ver todo el componente relacionado con el administrador, toda la parte de creación de usuarios, grupo de usuarios, crear el organigrama, diseñar las plantillas del formulario y crear todo el modelo de datos mediante el formulario de procesos. Ya en las siguientes sesiones vamos a ver todo lo relacionado con modelar el proceso y asociar ese formulario que se creó previamente. Y ya en la última sesión vamos a ver todo lo relacionado con los expedientes virtuales, el cuadro de clasificación documental y simular el proceso que realizamos el día de hoy. Generalmente en un proceso de modelamiento se inicia es con modelar el proceso que se quiere automatizar y ya después si creamos todo el modelo de datos asociados a ese proceso. Pero ya como les comentaba, el día de hoy vamos a iniciar es de acuerdo a los menús que se encuentran en la herramienta. Entonces, el proceso a modelar en esta capacitación es el proceso de mesa de ayuda, donde el objetivo del proceso es gestionar y solucionar todas las posibles incidencias de la organización relacionadas con las tecnologías de la información mediante la mesa de ayuda. Entonces, la idea es trabajar un poco en conjunto con todos los asistentes, por eso está esta URL, el usuario y clave del ambiente en donde vamos a trabajar y desarrollar todo lo que se va a realizar en la capacitación. Entonces se los comparto ya por el chat. Listo. Por favor me confirman cuando ya todos entremos al sistema. Listo. Bueno, entonces la idea, como les decía, es trabajar un poco en conjunto para que vayamos como manipulando la herramienta y conociendo un poco mejor cada una de sus funcionalidades. Entonces, como les decía, lo primero que vamos a hacer es trabajar toda la parte de administración de usuarios. Vamos a hacer la creación o edición de usuarios, crear categorías de grupos de usuarios y los grupos de usuarios que se requieren para este proceso. Entonces, una introducción previa a esto, podemos decir que la herramienta nos permite crear usuarios y grupos de usuarios que se asocien al proceso de acuerdo a cada rol que representa cada uno dentro de la organización. Entonces, si ya vamos acá a la herramienta y entramos por configuración de usuarios, digamos que está diseñado de una forma muy intuitiva donde nos permite, digamos, ver todos estos botones. Entonces, siempre que vemos un botón más, está relacionado con crear. Ya sea en cualquiera de los menús, está relacionado con crear. En este caso, crear un nuevo usuario.
Acá este lápiz nos indica actualizar la información de ese usuario, o la caneca ya es inactivar o eliminar ese usuario. Entonces ya hay unos usuarios aquí creados previamente para este proceso. Están los técnicos y el administrador del proceso. Bueno, el primer ejercicio que vamos a realizar es crear nuestro propio usuario con nombre, punto, apellido, y de ahí en adelante diligenciamos la información que nos pide el sistema, nombre, apellido y cargo. Entonces iniciamos acá en el más y diligenciamos la información que nos pide. Podemos hacer esto con el nombre y apellido pues, de cada uno de los asistentes. Entonces ingresamos el nombre de usuario y recordemos que es pues, de corrido, no se deben crear espacios ni demás. Para este proceso, bueno, para el desarrollo de esta capacitación, ingresamos con el usuario administrador. Yo les compartí aquí la URL, entonces les voy a compartir también el usuario y clave de este ambiente. Listo. Bueno, acá entonces continuando, agregamos o asociamos el correo de ese usuario. Creamos la contraseña para entrar al sistema. Acá nos permite visualizar la contraseña. Acá podemos incluir una firma digital, si es el caso, o una firma mecánica, si es escaneada. Y acá asociamos el nombre, apellido y cargo de ese usuario. Y aquí le damos crear. Creo que no lo creo. Listo. Entonces acá ya tenemos nuestro usuario creado. Y bueno, dado el caso, entonces podemos acá con este botón asociarlo a un grupo de usuarios, si ya se han creado grupos de usuarios previamente, o actualizar la información. Ya el siguiente menú es administrar las categorías. Estas categorías
de usuarios lo que nos permite es filtrar por ciertos usuarios para así ser más eficiente el sistema, o sea, no traer en la ejecución de un proceso todos los usuarios o todo un grupo de usuarios, sino poderlo filtrar de cierta manera para hacer así más rápido las asignaciones o la ejecución del proceso. Para este proceso, en este caso creamos dos categorías, la categoría de técnicos hardware y técnicos software para este proceso. Entonces acá simplemente lo que hacemos es en el botón más, creamos el nombre de la categoría y ya posteriormente lo que hacemos es asociarla en un grupo de usuarios. Si entramos aquí en los grupos de usuarios, ya tenemos creado esos dos grupos, grupos técnicos hardware y técnicos software, y asociadas cada una de las categorías creadas previamente. Bueno, entonces ya vimos toda la parte de creación de usuarios, la parte de las categorías que nos permite, como les decía, realizar toda la parte de filtros para los usuarios. Ya lo que sigue es crear un grupo de usuarios. Entonces es asociar los usuarios que necesitemos a cierto grupo de usuarios. En este caso, para el ejercicio práctico, vamos a crear un grupo de usuarios llamados solicitantes. Entonces, si entramos acá en el botón más, en descripción, el nombre del grupo solicitantes y asociamos los usuarios que deben estar dentro de ese grupo. Con un check los asociamos a ese grupo de usuarios y le damos guardar. Listo, acá ya tenemos creado nuestro grupo de usuarios. Igualmente podemos actualizar la información o eliminar la información. Acá tenemos un reporte de asociación que nos da el sistema, donde relaciona cada usuario a qué grupo está asociado o a qué dependencia también está asociado en el organigrama que ya se ha creado previamente. Entonces esto es como un listado para tener la relación a qué grupos está asociado cada usuario. Listo. Bueno, entonces ya tenemos creadas las categorías, ya tenemos creado los usuarios y tenemos creado los grupos de usuarios. El siguiente paso es el organigrama. El organigrama nos permite crear todas las dependencias pues, que existen dentro de la organización y asociar esos usuarios que se han creado en el sistema a cada una de esas dependencias. Entonces, bueno, el ejercicio era crear la siguiente estructura organizacional, donde hay una dirección ejecutiva, una secretaría general que contiene 3 coordinaciones, la administrativa y financiera, la de talento humano y la coordinación de contratación. También está la dependencia de planeación y la dependencia de sistemas de información. Entonces, entramos acá al sistema en el menú de organigrama. Acá ya está creada la estructura, entonces acá lo que hacemos simplemente es arrastrar la dependencia y le damos un nombre específico. En este caso, digamos, puede ser sistemas de información y le asociamos un usuario ya creado en el sistema. Le damos check y ahí ya nos actualiza la información. Podemos asociar un líder a esa dependencia, dado el caso que existan más usuarios, y ahí podemos crear nuestro organigrama.
Dado el caso de que exista un organigrama muy grande donde existan varias seccionales o dependencias, podemos crear un contenedor. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Por favor. Listo. Bueno, entonces acá una dependencia también cumple también la función como un grupo de usuarios. Lo que hace es asociar un grupo de usuarios o esos usuarios que tenemos creados los agrupa de cierta manera a esa dependencia. Entonces cumple como esa misma función de un grupo de usuarios. Les decía que podemos crear contenedores donde los organigramas son muy grandes o están divididos en seccionales. Entonces acá nos permite en este contenedor crear otro organigrama, si es el caso, y funciona pues de la misma manera. Se agrega la dependencia, se le da un nombre y se asocia a un usuario. Listo. Entonces acá ya vemos, bueno, creada toda el organigrama de la organización. Continuamos con el diseño de formularios. Entonces, si entramos acá ya en la parte de formularios, edición, la herramienta nos permite crear los formularios para cada proceso que necesitemos y en esta parte, en este menú, crear un diseño específico para el formulario. Entonces acá en el más le damos un nombre a ese formulario, por ejemplo puede ser el de la organización, y acá ya nos trae las secciones de cada campo para poderle asociar un color al texto, al borde, al título. Entonces, bueno, acá tenemos ya un ejercicio para crearlo. Entonces los detalles son el color de fondo, un azul claro, el color de borde negro, el color de texto azul, el color de título azul, el fondo de formulario blanco y un encabezado, el logotipo o la imagen de la organización. Entonces, esta sección del color deseado es el fondo que va a tener cada campo del formulario. El color del borde es el borde del campo. El color de texto es el color de la letra. El color de los títulos. El fondo del formulario lo podemos dejar en blanco y ya el encabezado asociamos o seleccionamos un archivo como imagen. Listo, acá ya tenemos diseñado nuestro formulario. Entonces podemos jugar pues con todos los colores institucionales y esto es lo que se visualizará ya en la ejecución del proceso. Listo, el siguiente punto ya es la creación de todos los del formulario, de los campos del modelo de datos de la información del proceso. Entonces, si entramos acá a la herramienta, en la parte de formularios edición, encontramos nuevamente estos mismos botones donde el más es para crear,
Acá ya podemos mostrar o ver el formulario, editar la información o borrar el formulario ya creado. Entonces aquí podemos crear el formulario para este proceso, en este caso mesa de ayuda. Acá nos permite elegir si es un formulario de procesos o es un formulario externo. En este caso es un formulario de procesos porque se va a iniciar desde la herramienta. Si se iniciara desde una forma externa, desde alguna página web, entonces ya sería un formulario externo. Acá nos permite agregar varias páginas de ese formulario y acá le guardamos ya la creación del formulario. Listo. Acá tenemos ya entonces el espacio, las secciones para crear cada uno de los campos. Acá este formulario está dividido o tiene campos de formulario comunes, listas y avanzados. Entonces son diferentes tipos de campos que nos permiten, digamos, capturar texto, campos número, fecha, un correo, adjuntar un archivo, que son como los campos más comunes. Ya tenemos las listas o los campos tipo radio o tipo check, y ya campos más avanzados como permitir un texto enriquecido que nos permite copiar o guardar imágenes, un campo calculado o un campo autocompletado que nos permite seleccionar usuarios para las asignaciones. Bueno, entonces continuando con el ejercicio, cada actividad del proceso se debe visualizar o tiene que capturar cierta información, entonces se dividió por secciones para crear cada campo que se requiere para la actividad. Entonces la primera actividad es la de realizar solicitud. Vamos a crear en esta actividad dos secciones. En la primera un campo texto donde se llame ese campo solicitantes. Entonces si entramos acá, cada recuadro es una sección. Entonces acá creamos la sección dentro del formulario y al darle clic sobre esa sección ya creamos o agregamos nuestro campo que necesitemos. En este caso un campo texto, le damos clic solamente y ya nos crea dentro del formulario el campo. Si le damos clic sobre el campo creado, nos aparece la información de ese campo. Entonces la etiqueta es el nombre que se le va a dar a ese campo ya como se va a visualizar en la ejecución. Entonces dijimos que solicitante. Acá esta parte, bueno, en expresiones del sistema podemos incluir, son varias expresiones que las trae ya automáticamente el sistema. Como nosotros ya estamos logueados dentro del sistema, podemos darle la funcionalidad de que aparezca de una vez ya el nombre del responsable que se encuentra logueado en el sistema. No es necesario digitar ahí el nombre, sino ya el usuario que está logueado pues trae directamente la información en el sistema. Bueno, el siguiente campo es un campo usuarios que se llama a nombre de. Entonces seleccionamos la sección y agregamos el campo que requerimos, un campo usuarios. Le damos clic en el campo y cambiamos la etiqueta a nombre de. Y acá podemos jugar con el ancho de los campos, si los queremos ver más cortos o más largos. El siguiente campo es un campo tipo lista que se llame dependencia, donde se incluyen pues cada una de las dependencias del organigrama.
Entonces agregamos el campo lista. Dependencia. Y en valores podemos agregar la información de forma manual. Seleccionamos valores, definir manualmente, y en valores le damos clic en el botón y agregamos uno a uno las opciones de la lista. Entonces agregamos todas las dependencias del organigrama. Ahí ya están creadas, le damos cerrar. Otra forma de cargar la información es a partir de las fuentes de datos. Es cuando ya cargamos un archivo en tipo CSV al sistema y ya lo podemos asociar directamente acá desde la fuente de datos. En este caso pues lo hicimos de forma manual. Listo, continuando, entonces debemos crear una segunda sección con un campo área de texto que se llame descripción del servicio. Entonces agregamos la sección y agregamos el campo común área de texto. Y agregamos el nombre, descripción de la solicitud. El siguiente campo es un campo archivo que se llama adjuntar archivo y por último un campo aprobar para enviar la solicitud. Entonces agregamos un campo archivo ¿Están hablando? y agregamos un campo aprobar lo seleccionamos y acá tenemos varias opciones para elegir cómo se llama ese campo. En este caso por defecto siempre trae aprobar rechazar, entonces seleccionamos la que requerimos, en este caso enviar solicitud. Listo, así sería entonces los campos que se requieren para la primera actividad del proceso, la actividad de realizar la solicitud. Listo, continuamos con la segunda actividad del proceso. La información que se requiere entonces es, la actividad es asignar solicitud
creamos una siguiente sección con un campo consecutivo. Creamos la sección y asociamos un campo consecutivo que se encuentran avanzados consecutivo. Acá debemos seleccionar el tipo de consecutivo, en este caso consecutivo de mesa de ayuda. Acá este tipo de consecutivo se creó previamente desde la configuración del formulario. Entonces acá el sistema nos permite crear consecutivos donde nos pide un código. Bueno, acá nos pide como la estructura que debe tener ese consecutivo. Un código, cuántos dígitos debe tener, si tiene un código secundario y en qué número debe iniciar ese consecutivo. Acá el sistema nos pide si es de usuarios, para si se visualiza en la ejecución del proceso o si ya es un consecutivo que crea propiamente el sistema. Listo. Bueno, entonces acá ya asociamos el tipo de consecutivo para mesa de ayuda. Creamos otra sección con un campo lista que se llame tipo de requerimiento y las opciones son incidente, requerimiento y monitoreo. Definimos manualmente los valores. Listo. Continuando entonces, creamos en esa misma sección otro campo tipo lista que se llame categoría y las opciones son actividad inmediata, soporte o apoyo. Listo. Continuando entonces, creamos otro campo tipo lista que se llama actividad, donde las opciones es no imprime, no hay red, equipo no prende,
mantenimiento escáner o adecuación de equipos. Bueno, este campo depende de la categoría. Entonces, dependiendo de qué actividad sea, entonces se selecciona pues qué categoría es, si es una actividad inmediata, si es un soporte o si es un apoyo. Entonces, para este caso, seleccionamos la actividad, el campo lista actividad, y acá seleccionamos donde dice padre, o sea, de qué campo depende este campo que estamos configurando. Entonces seleccionamos categoría. Acá si entramos nuevamente a valores, ya nos permite seleccionar, dependiendo de esa actividad, a qué categoría pertenece. Entonces aquí evaluamos, si no hay red, entonces seleccionamos actividad inmediata. El equipo no prende, seleccionamos como actividad inmediata. Si no imprime, también como actividad inmediata. Ya un mantenimiento de escáner, un soporte, y una adecuación de equipos como un apoyo. Bueno, quisiera preguntarles si todos hasta el momento han comprendido un poco la dinámica de la creación de formularios y de todo lo que se ha hablado hasta entonces con respecto a los usuarios y el organigrama. Si hay alguna duda o alguna aclaración por hacer. Bueno, les recuerdo que esta sesión también se está grabando y se les enviará posteriormente el video a sus correos para que también la tengan presente y como apoyo dentro de sus organizaciones. Listo, entonces continuando, debemos crear otro campo tipo lista que se llame prioridad, donde las opciones son alta, media y baja. Este también es un campo que depende del tipo de requerimiento. Claro que sí, eso también nos sirve como apoyo para presentar a los clientes, por si ellos quieren visualizar cómo se hace
pues el modelamiento de un proceso. Este es un ejemplo claro de cómo se haría si ellos ya quisieran pues realizar un ejercicio similar. Y acá entonces seleccionamos como campo padre el tipo de requerimiento y asociamos, dependiendo de cada requerimiento, si es alta, media o baja. Listo. Entonces el siguiente campo es un campo autocompletado para asignar el responsable que debe dar solución a esa solicitud. Entonces acá en los campos avanzados seleccionamos autocompletado y lo llamamos responsable. Acá debemos configurar qué usuarios queremos que nos muestren este campo. En este caso seleccionamos, bueno, nos permite seleccionar una dependencia, un grupo de usuarios, un usuario específico o una persona en específico. En este caso asociamos el grupo de usuarios, que nos muestre los grupos de usuarios por el nombre de cada grupo. Listo. Incluimos otra sección con un área de texto para las observaciones de esa solicitud. Entonces agregamos en comunes un área de texto y por último en la sección 6 agregamos un campo aprobar con las opciones rechazar, aprobar o devolver. Agregamos un campo aprobar. Bueno, acá tenemos dos opciones, un campo aprobar, un campo enviar. Enviar es solamente pues envía la solicitud y la diferencia con un campo aprobar es que nos da más opciones pues de los botones en sí y nos valida si queremos o no enviar esa solicitud.
Entonces acá seleccionamos aprobar, devolver o rechazar. Listo. Esta sería entonces la información que se requiere capturar en la actividad de asignar solicitud. La siguiente actividad es la de gestionar solicitud. Creamos entonces un campo lista con la pregunta si requiere reasignarse, las opciones sí y no. Entonces acá nos preguntan si de pronto esa actividad de asignación que se envió previamente se debe reasignar o no. Entonces acá el usuario tiene la opción de que si le envían una actividad para resolver alguna solicitud y él no tiene la capacidad de hacerlo, entonces tiene la opción de devolverlo al administrador para que se asigne nuevamente a otra persona. Listo. Entonces, la siguiente sección creamos un campo área de texto que se llame comentario del técnico. Bueno, ya todo lo relacionado con los usuarios. Bueno, acá estamos creando, es toda la información que se captura durante la ejecución del proceso. Ya cuando nosotros ejecutamos el proceso, entonces ahí, bueno, cada rol que ejecuta cada actividad es donde se asocia a los usuarios que creamos previamente. Con respecto a la pregunta que me hace Carmen Rivas, relacionado con el nombre de la persona que realiza el proceso. Entonces, cada actividad es ejecutada por un usuario o un grupo de usuarios, que es lo que se verá posteriormente en la siguiente sesión. Carmen Rivera, perdón. Listo. Entonces, continuando, agregamos un campo tipo archivo para adjuntar el archivo de la solución del requerimiento.
Y en esa misma sección agregamos un campo a aprobar con la opción finalizar revisión. Seleccionamos finalizar revisión. Listo, entonces ahí a continuación creamos otra sección con un área de texto para la justificación de la resignación y un campo enviar. Bueno, estos dos campos son dependientes cuando la opción de la pregunta requiere reasignarse es sí. Entonces lo que hacemos es crear la sección . Con el campo área de texto y un botón enviar, y acá seleccionamos la sección, elegimos acá la opción de configuración de esa sección y acá le damos, dependiendo de qué campo, en este caso requiere reasignarse, y de qué opción de ese campo, en este caso sí, aparezca esta sección del formulario. O sea, cuando se encuentra en ejecución y la persona diligencia que sí requiere reasignarse, le aparecerá este campo donde debe justificar la reasignación y ahí enviar ya la solicitud o terminar ahí la actividad. Listo. La siguiente actividad es ya la parte de diligenciar la encuesta por parte del solicitante. Entonces creamos una sección con un campo etiqueta donde indica que califique de 1 a 5 las siguientes preguntas. Un campo etiqueta es solamente informativo, como un título. Listo. Agregamos en esa misma sección un campo tipo lista con la etiqueta califique tiempo de respuesta y las opciones del 1 al 5. Entonces definimos manualmente las opciones
con los valores del 1 al 5. Creamos otro campo tipo lista donde se mencione si su solicitud fue atendida satisfactoriamente. Las opciones sí y no. Y por último, creamos un campo aprobar con la opción de finalizar proceso. Y acá en esta siguiente sección creamos otro campo dependiente de la pregunta si su solicitud fue atendida satisfactoriamente. Cuando la opción es no, entonces creamos otra sección con un campo ariotexto con la justificación de la respuesta y un campo aprobar para regresar al el proceso al inicio. Y agregamos un campo aprobar y elegimos la opción regresar proceso al inicio. Listo. Entonces, de esta manera ya creamos todos los campos del formulario asociados a cada una de las actividades del proceso que estamos automatizando de mesa de ayuda. Ya para la siguiente sesión, lo que vamos a hacer, les comparto un poquito de lo que se va a realizar más adelante en la siguiente sesión, es crear como tal el proceso de mesa de ayuda, digamos definir cada uno de los roles de los participantes del proceso,
de todos los usuarios que creamos, entonces quiénes son los que participan en cada actividad, y asociar este campo de formulario que acabamos de crear y mirar qué actividad debe tener la información que creamos. Entonces, por eso fue que hicimos anteriormente cada campo por secciones, para identificarlas ya en la asociación de cada una de las actividades. Entonces, esto es como, bueno, esto es más o menos lo que se realizará en la siguiente sesión. Entonces, definiremos quiénes son los solicitantes, quién va a ser el administrador de esas solicitudes y quién va a ser los técnicos. Ya definimos previamente cuáles eran las actividades de cada, pues del proceso en sí, que era realizar solicitud, asignar la solicitud, gestionar la solicitud y diligenciar encuesta. Entonces, para la siguiente sesión, lo que haremos es vincular cada uno de esos campos a cada actividad y poder ya ejecutar el proceso en sí. Entonces, pues quisiera saber si hay alguna duda, algún aporte adicional a esta primera sesión. Bueno, igualmente pues los esperamos el día miércoles a las 8 de la mañana con esta misma sesión para terminar acá la parte de modelamiento del proceso. Y en la última sesión ya veremos toda la parte de ejecución del proceso, la parte de reportes y del cuadro de clasificación documental. Bueno, aquí me preguntan con respecto a las reglas de negocio. Las reglas de negocio las creamos ya en esta parte del modelamiento del proceso, que se va a realizar, se va a revisar más específicamente en la siguiente sesión, acá en reglas de negocio. Entonces esto lo veremos en la próxima sesión de cómo crear esas reglas de negocio de acuerdo a los usuarios y a los campos de formulario creados previamente. Bueno, entonces les agradezco a todos por su asistencia y espero verlos en la próxima sesión para continuar con el desarrollo de este proceso, la automatización de este proceso. Y muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Hasta luego.